envió a la Asamblea Nacional este proyecto en el cual constan de 4 artículos, 2 disposiciones generales, una disposición reformativa, pero ¿cuál es su objetivo? Sea bienvenido, don líder, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo ferviente para todos quienes nos escuchan y nos ven a través de los distintos medios de enlace de Radio Visión Manabí. Bueno, para entrar un poco en materia, hay que estar claros en muchas posiciones que a veces el común de los ciudadanos debe saberlo en materia tributaria, en materia económica. El problema, voy a empezar con una conclusión, el problema a veces en materia tributaria no es cuánto tienes que aportar al Estado per se, sino más bien la inseguridad o la intranquilidad que te genera en qué va a ser utilizado ese recurso. El común ciudadano se preocupa más allá de que cuánto va a aportar, en qué va a ser utilizado. La tributación como parte esencial de todas las sociedades organizadas, desde épocas bíblicas, usted va a encontrar a la tributación como parte preponderante de los estados. Y es así que hoy, que estamos en una crisis, no tan solo una crisis social, sino una crisis económica, estamos viendo que hay un gobierno que ha iniciado su gestión con un déficit de más de 3.500 millones de dólares. Y que a ese déficit presupuestario, usted le suma un hecho extraordinario. ¿Cuál es el hecho extraordinario? El estado de excepción y luego modificado con el decreto ejecutivo 111, entiendo yo si no me equivoco, sí. Sí, es donde establece ya prácticamente un estado ya beligerante del Estado versus estos grupos de delincuencia organizada internos que tenían y tienen en zozobra a la sociedad. Es allí donde nace esto. Tenemos de algún lugar como Estado que solventar todos los gastos e inversiones que se tienen que hacer para que esto que ha costado sangre, sudor y lágrimas pueda tener una verdadera efectividad. En ese sentido, de algún lugar tiene que salir este tipo de recursos. Y en este caso, hoy es de suma urgencia e imperiosidad que se haga una reforma que nos obliga a todos los ecuatorianos, basados en los principios de tributación que están establecidos en la Constitución de la República. Si revisamos el artículo 300 de la Constitución de la República, hablamos de progresividad, de equidad, hablamos de generalidad de los tributos, entre otros, que son principios tributarios que se están cumpliendo aquí. Eso es importantísimo que la ciudadanía lo sepa. Los tributos, como el impuesto al valor agregado, donde se propone la reforma del artículo 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno, te establece básicamente aquello que quien más tiene, porque obviamente el que más tiene mayor poder de consumo, va a ser en definitiva el que más va a aportar. Y le voy a poner con un ejemplo claro. Si yo tengo $100, ¿no es cierto? Y compro artículos que graban IVA, los $100, estoy hablando de $112, ¿no es cierto? El que tiene 1.000 va a ser $1.120. Y el que tiene 10.000 y que los gasta va a ser $11.200. Es decir, todo es progresivo, se cumple con ese principio. Es decir, que el que más tiene, más va a aportar. Eso nos pondría en contexto lo que mencionábamos, por ejemplo, con la asambleísta Ana Galarza, que ella entendía que el señor presidente primero perdona deudas con el SRI a gente que tiene bastante dinero en el país, pero que lo que no entiende es por qué existe un aumento de IVA. Entonces, de acuerdo a ese ejemplo, iría bajo esa línea para poder entender cuál es la posición del presidente. A ver, aquí hay que diferenciar dos aspectos importantísimos. El aspecto político con el aspecto técnico tributario. Alcancé a escuchar algo de la legisladora y de muchos legisladores que se manifiestan sobre esto, pero lo enfocan desde el mero aspecto
político, ¿no es cierto? Desde el mero aspecto de una tendencia de un proceso político venidero, etcétera, etcétera. Y no es así. Y no es así. La remisión, que se entienda bien, la remisión de multas e intereses o recargos al capital de deudas en firmes tributarias es un proceso que en definitiva no afecta mayoritariamente al Estado. Eso es como los economistas llaman tener a valor presente algún recurso. Es decir, cuando usted tiene una determinación tributaria en cualquier grupo empresarial X, una remisión tributaria, y le dice, señor, usted, de acuerdo a nuestro enfoque técnico, usted no debió haber pagado 100, sino debe haber pagado 200. Y empieza una determinación y el sujeto pasivo, en este caso la empresa, está con todo el derecho de impugnar e incluso establecer un mecanismo jurisdiccional en la justicia ordinaria mediante el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, plantear la negativa del pago de aquello porque de acuerdo a los argumentos técnicos dice que no debe aquello. Pero ya aún ahí existe en nuestra normativa que hay un recargo del 20% cuando usted plantea eso. Entonces, y los intereses por los indicadores de determinación tributaria que se generan mensualmente, más las multas, se siguen generando. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley te dice, vamos a hacer algo. Tú y yo hemos entrado en un litigio, sector privado, empresa y Estado. Y le estoy diciendo, señores, yo les voy a hacer una remisión, es decir, les voy a condonar los recargos, las multas, los intereses, pero págame lo que creo yo que debiste haberme pagado. Capital original. El capital. Entonces, no existe un perjuicio per se para el Estado, porque el tributo como tal no se ha condonado. No se ha hecho una remisión del tributo como tal. Lo que se condona serían los intereses. Se condonan los intereses y recargo, que vuelvo a reiterar, de algo que todavía es incierto. Oiga, muchas veces estos valores superan a la base original. Correcto. Y a mucha gente, a ver, vamos a poner un ejemplo porque a mí me gusta ejemplarizar. A nosotros nos llaman a veces de las empresas públicas. Del agua potable. Me llamaron, y este es un ejemplo muy particular, me llamaron de la empresa de telefonía, de CNT, ¿no? Que entraba yo a un proceso coactivo por una deuda, presunta deuda, escúcheme, una presunta deuda de alrededor de unos $7 contando. Cuando fui a revisar el tema, esa presunta deuda de años, ¿qué le voy a decir? 14 años atrás, que desde ya estaba ya prescrita en algunos aspectos. ¿Cuántos dice la ley? ¿10 años o 5 años? No, 5 y 7 si es que ya hubo anteriormente alguna. Ellos acogieron que anteriormente existió ya un proceso, ¿no es cierto? Y que comúnmente aquello, vamos a ponernos a discutir con ellos. Entonces, el total de la deuda se hacía alrededor de unos, de 7 y tantos, se hacía como 45. Yo me pregunto, como ciudadano, ya como ciudadano de a pie, ¿qué era lo más lógico? A mí me dijeron, venga, que le vamos a hacer una remisión de este recargo, de parte de los intereses. Pagué, ahora sí tengo opción a reclamar, que se llama en materia tributaria el pago indebido o el pago en exceso. Podría yo plantearlo, pero por ese valor. Y así muchísima gente. Esto es un modo. Oiga, tengo conocidos que me han dado su ejemplo similar, y muchas veces se trata de centavitos, y esos centavitos ha conllevado a que su buró se vea afectado. Ese es otro plano, otro escenario. Correcto. Son las conjeturas colaterales que tienen este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que la tributación y la parte financiera se la tiene que ver desde el punto de vista técnico, más no político. Y es que en la cultura en la que nos desenvolvemos no existe una cultura tributaria como tal. Que haya independencia de aquello, siempre está ligado lo uno a lo otro. Y ahí es el problema cuando mezclamos lo político. El problema está en cuando nosotros hacemos los análisis,
basados en un principio electorero. O sea, buscamos de esto, no, que no pague nadie, que no pague. Esto es más o menos, y le decía que es bíblico lo de tributación, como cuando los sumos sacerdotes le decían a Jesús, en esa gran paradoja, le decían, oye, ¿tú crees que se le debe de pagar los tributos al César? Y ahí la famosa frase, cuando Jesús le permite, présteme una moneda, ¿no es cierto? Y si usted ve una moneda en nuestro sistema financiero, a pesar de que usamos el dólar, pero ven las monedas, dice Banco Central del Ecuador. Y Jesús le decía, mira, darle al César lo que es del César, que estaba la esfinge, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ejidal, aquí también nosotros tenemos que darle al Estado lo que es el Estado. Ahí viene esto que realmente es importante, porque nosotros los ecuatorianos quizás no hacemos conciencia de que cada dólar que se preste en el ámbito internacional debe pagarse. Y ahí viene el tema de la difícil situación fiscal en la cual nos encontramos. Desde su perspectiva, ¿nos podría dar un panorama de lo que se enfrenta el Estado ecuatoriano desde el ámbito tributario? Pero por supuesto, y le voy a hacer ligado a este proyecto que en materia económica urgente pretende recabar recursos para el Estado. Usted le decía que el gobierno más o menos inicia con un déficit presupuestario de 3.500 millones de dólares, un hueco, como nosotros le decimos comúnmente, o una falta de financiamiento de 3.500 millones de dólares. Hay un hecho extraordinario, que es esta lucha denodada que está haciendo en contra de los grupos de delincuencia organizada para recuperar la paz del país. Eso de allí no estaba previsto, ¿no es cierto? Si ya con los 3.500 millones de dólares que se tenía en deuda, con una caja fiscal prácticamente en cero, no tenía el gobierno para asumir los compromisos con los gobiernos autónomos mediante la ley de descentralización del 15% y mediante la ley que establece que las competencias otorgadas tienen que ser dadas también con recursos. Financiamiento. Ya no existía recursos. Hay este hecho extraordinario. Tiene que ser financiado de algún lugar. ¿Y eres partidario del incremento del IVA del 12 al 15% que está proponiendo el gobierno y que lo envió como proyecto de ley urgente a la Asamblea Nacional? Pero por supuesto, yo estoy de acuerdo, pero aquí hay que puntualizar algo. Mire, si usted revisa... ¿Permanente o temporal? Exacto, qué bueno que hay que... tiene que hablarse de una temporalidad, que no lo dice el proyecto. Uno. Y eso es lo que inquieta a los asambleístas. Una temporalidad. Dos, que tiene que establecerse no tan solo las fuentes, sino los usos de esos recursos. Es decir, ya establecer un proceso donde diga, bueno, vamos a hacer para rehabilitación esto, para esto acá, este porcentaje, porcentualmente, de lo que se recoja extraordinariamente. Otro aspecto fundamental, que a este proyecto también se le agreguen situaciones, pero que no sean desde el punto de vista intestinal, sino que sean desde el punto de vista técnico. Sí, hay un sistema financiero nacional que tiene que aportar, porque el sistema financiero nacional ecuatoriano es el más beneficiado de todos los procesos y basados en este criterio, el proceso de dolarización, que ya tiene más de 20 años, el gran beneficiario de aquello es el sistema financiero nacional, la banca, las financieras, etcétera. No puede ser posible que en un país con dolarización nosotros tengamos créditos productivos superiores al 15, 17, 18, hasta el 20%. Eso es leonino. Eso es chulquerismo. ¿Y por qué le explico por qué es leonino? Porque si alguien trata de hacer empresa, invierte y financia ese proceso de inversión, ese aparato productivo, con intereses de esa onda, demasiado alto, usted tendría que tener asegurado una rentabilidad de ese negocio para poder distribuir con trabajadores, con el propio Estado, con las obligaciones sobre el 50%, para que sea negocio.
Y un negocio que tenga el 50% de rentabilidad en los actuales momentos, se me ocurre en la mente dos que no los voy a decir. Pero no se pueden decir. Se pueden decir, pero no los voy a decir. Pero fuera de micrófono. Fuera de micrófono. Era lo que decía justamente el economista Gustavo Núñez, que tuvimos aquí de Ceipa, ¿no? Y decía Ajá. que debe de darle el Estado sí créditos, pero a bajo interés. En otros países creo que estas líneas van entre el 2 al 4%. Es que tiene que ser así. A ver, siempre tiene que haber el tema del costo de oportunidad que siempre tiene que hablarse en temas de financiamiento. El sistema financiero nacional, ¿qué es lo que hace? Capta los recursos de los cuentarotistas, de todas aquellas personas que depositan sus recursos en el sistema financiero, ahora más aún obligados por la norma que establece que no se puede hacer transacciones superiores a $500 si no está dentro del sistema financiero. ¿Eso está aprobado o es una normativa? No, está en la norma anterior aprobada. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De que hoy ese sistema financiero le dice voy a darte por don Roberto, usted que tiene esos $4 millones aquí en la banca, en plazo fijo yo le voy a pagar el 3-4%. Pero yo, que soy banca, ese 4-3% que le doy a usted, lo presto al 17, el 18% y le sumo los gastos operativos financieros. Entonces, es un negocio redondo. Y por eso es que yo sí coincido en ciertos criterios de asambleístas que manifiestan por qué no gravar extraordinariamente, y valga la redundancia, a esas ganancias extraordinarias del sistema financiero nacional. Eso, aplausible. Lo que no es plausible es que digan, bueno, porque este tiene más, ya la ley lo dice, y lo vas a hacer con... O sea, los 3 puntos porcentuales lo van a hacer. El que tiene mayor capacidad de consumo va a pagar más. Va a pagar más. Claro. O sea, el que tiene $460 mensuales de ingreso va a pagar menos. Porque va a pagar menos. Y de hecho él, como va a estar abocado a que sus adquisiciones de bienes y servicios no son suntuarias, escúcheme, no son suntuarias, sino que son necesarias, hay una gama importante de exenciones tributarias de IVA que están establecidas en la propia Ley de Régimen Tributario Interno, el artículo 9. Y algunos de esos no pagan IVA. No pagan IVA, o sea, o tienen grabado IVA 0, o tienen grabado IVA 12, o no tienen grabado IVA. Que es gran parte de los productos, sobre todo los no industrializados, sobre todo si tratamos de consumo masivo. Es que allí hay que entender, o sea, materia de tributación es apasionante porque usted tiene la razón de ser. Porque el IVA se llama IVA, es impuesto al valor agregado. Al trabajo. ¿Qué significa? Ese valor agregado es la transformación o la diferenciación de un bien y un servicio. Y le pongo como ejemplo. De la materia prima a lo industrializado. Le pongo como ejemplo. O sea, en bienes, las materias primas, como bien lo manifiesta, yo te puedo comprar el tomate en estado natural y no graba IVA. Pero si voy y compro la salsa de tomate ya industrializada, ya está el IVA. Ya está grabado el IVA, el valor agregado. Lo mismo en un servicio. Si yo contrato a un metalmecánico que es artesanal, ese está exento del IVA. Pero si yo contrato a un ingeniero industrial que tiene el valor agregado que le otorga la academia, ese ya grava IVA. Entonces, todo aquello conlleva una percepción técnica del asunto, no una percepción política. ¿Cuál es su calificación sobre la ley urgente? ¿En qué sentido la calificación? ¿Es algo positivo? La ley no es ni positiva ni negativa, es necesaria. Otro dato que también yo la creo en primer lugar necesaria, pero que debe ser aclarada y que toda la podamos entender, es la extensión de dominio. ¿Por qué digo esto? Porque con lo que se podría recuperar de aquello, podría financiarse todo lo que se está gastando, lo que se va a gastar para mantener a un país
seguro o con una relativa seguridad? Mire, la extensión de dominio fue un proceso que incluso fue consultado al pueblo ecuatoriano. La extensión de dominio, y le digo consultado por intermedio de su representante, no fue aprobada en la Asamblea. Pero porque no gozaba de aprecio el que sabemos. No, es que allí es el problema. Allí es el problema. Es que las cosas no se dan en materia técnica, financiera, por aprecios o desaprecios, por desaprecio, por sentimientos básicamente del corazón o de los intestinos. No. Son temas que tienen que enfocarse desde el punto de vista técnico. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros que ir generando una empatía de la colectividad con el quehacer político, con el quehacer de la Asamblea. La asambleísta Ana Galarza, escuchaba en la última intervención, me decía, hay muchas cosas que no es necesario pasarlos por una consulta, por ejemplo. Consulta. Sí, está bien, pero ¿qué le garantiza a usted que se mantenga ese criterio en el tiempo en la Asamblea Nacional? Claro, porque viene una nueva asamblea, nuevos conceptos, nuevos pensamientos, y lo que se hace en ley se borra en ley. Correcto. En cambio, a través de consulta popular... Y la misma asamblea. Hoy hay un romance de espalda con espalda. Ajá. Con todo respeto, pero es un romance de espalda con espalda. Porque pero usted no sabe el día de mañana qué vaya a ocurrir. No hay seguridad. Completamente. Sí. Usted lo ha dicho, la seguridad. Y la seguridad se transforma en la seguridad jurídica. Bueno, pero la pregunta cerrada, ¿apoya o no la ley de dominio de extinción? A ver, yo particularmente, en lo personal, yo creo que es positiva siempre y cuando se dejen definidos temporalidades, que se agreguen aspectos como el que le manifiesto sobre las utilidades extraordinarias del sistema financiero. Tercero, que se tenga claro cuáles son los usos de esa, que no lo dice, o sea, habla muy general. Y puede ocurrir aquí lo que ocurrió con la ley solidaria post-terremoto, que hoy van a cualquier lado menos la necesidad. Exacto. Entonces, y alguna vez, como dato adicional, desde el Comité Cívico Interinstitucional de Manta, me refería al líder también a se planteó que aquellos recursos de esa norma, que fueron bastantes, fueran a un fideicomiso, ya estableciendo para qué van a ser utilizados. Nunca se aprobó aquello, y prueba de ello, hoy tenemos ya un juicio penal por presunto peculado que se va a ventilar próximamente en la Corte Nacional. Lo de la extinción de dominio es otro tema aparte, pues, ¿verdad? Es un tema mucho más fuerte, más profundo. Que si la Asamblea lo quisiera retomar, bueno, no sé. Está dentro de la ley que vio ayer justamente el presidente. Sí, pero no sé cuánto. La Asamblea no lo podría retomar, entiendo yo, como tal. No sé la fecha exacta. Cuando fue tratado anteriormente. Recuerde que hay que ver eso también, porque muchas veces se ha encontrado con esos obstáculos que una vez que está ingresada hay normativas que hay que esperar cierto tiempo. Hay un tiempo determinado. Ya en la parte final, ¿cuál sería su opinión, su conclusión sobre el análisis del proyecto de la ley orgánica urgente para enfrentar este conflicto? Bueno, como lo vuelvo a manifestar, hay una necesidad de recursos. De algún lugar tienen que salir los recursos. Hay un proyecto que sí guarda el principio de equidad y el principio de proporcionalidad y también el de generalidad, que están establecidos en la Constitución de la República, artículo 300, para las normas tributarias. Es decir, que si se cumplen con esos principios, y esos principios están ya en la norma principal de la nación, creo yo que se tiene que abordar con mucha endereza y con mucha agilidad, porque el problema está, y lo escuchaba en el común ciudadano. El común ciudadano decía, yo prefiero que en el IVA se incrementen esos 3 puntos porcentuales a que estar yo en la zozobra de las famosas vacunas.
¿qué es más importante o cuáles te hacen menos daño? No tener la posibilidad de hacer trabajo, de invertir, de tener tus recursos, de tener la tranquilidad de tus hijos en las unidades educativas, de estar en zozobra y encerrados por no poder salir porque puede ser víctima colateral de algún acto delictivo, o en definitiva tributar, pero eso sí, hay que hacerlo con temporalidad. Y eso los legisladores, entiendo yo, van a tener la sapiencia de establecerlo como observaciones al proyecto. Muchísimas gracias. Ahí teníamos al líder Vélez, quien es consultor financiero, y con él hicimos un análisis bastante breve sobre el proyecto de ley orgánica urgente para enfrentar el conflicto armado interno que propone el presidente Daniel Noboa. Son las 9 de la mañana con 5 minutos antes de